distintos profesionales del Hospital de Puerto Montt. Nosotros siempre agradecemos este espacio, la gentileza, la buena disposición de conversar con nosotros. Él es cirujano reconstructivo del hospital y nos va a contar detalles de su labor ahí en cirugías plásticas, por supuesto, su experiencia y mucho más, ¿ya? Oye, doctor, aprovecho de saludarlo, Rodrigo Tejos. ¿Cuál es la diferencia, darle una cordial bienvenida, entre cirugía estética y cirugía reconstructiva? Bienvenido al Café Express del Conquistador. Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, la verdad es que las personas en general piensan que un cirujano plástico hace solo cirugías estéticas. Piensan, por ejemplo, en aumentos mamarios, liposucciones, pero la verdad es que la cirugía plástica es mucho más que eso y en ese sentido tu pregunta apunta precisamente, porque la cirugía plástica tiene el ámbito reconstructivo y el ámbito estético, que tienen objetivos súper diferentes. La cirugía reconstructiva apunta a restablecer la función y la forma después de que a pacientes o personas les pasan cosas, por ejemplo, accidentes o tienen alguna patología de cáncer, por ejemplo, que es algo que hacemos harto acá, cáncer de mama, después de su cirugía reconstruimos las mamas, o el ámbito de los quemados, que es algo que hacemos harto acá también. Mientras que la cirugía estética busca realzar o mejorar ciertos aspectos de las personas, eh, pero que en teoría están sanas. Entonces eso es como un poco la diferencia entre ambas. Exacto. Oye, doctor, y acá, digamos, en el hospital se hacen muchas cirugías reconstructivas. ¿Cuáles serían, así si tuviéramos que hacer una especie de ranking? ¿Cuáles serían? Claro. Usted señalaba alguna, digamos, Sí, pero me imagino que hay unas que más se practican que otras. sí, la verdad es que nosotros tenemos hartos pabellones. Tenemos pabellones los días martes, los días miércoles y los días viernes. Los días viernes nos quedamos operando hasta las 20 horas. Así que dentro de eso hacemos de todo un poco. Hacemos, por ejemplo, tenemos el espectro de la cirugía de los pacientes quemados, que además somos referentes GES de la región, entonces recibimos pacientes quemados súper graves. Tenemos el espectro de la cirugía reconstructiva posterior a cáncer, ya sea resecciones de cáncer de extremidades o principalmente de cáncer de mama. Tenemos la cirugía reconstructiva después de heridas, por ejemplo, alguien que se cae en la calle, se hace una herida en la rodilla o una fractura que exponen los huesos. Nosotros tenemos que hacer cirugías súper grandes para poder tapar estos defectos. Y también, por supuesto, tenemos el área como ya un poco más congénita de pacientes que nacen con algún tipo de malformación y tenemos que repararlo. Tenemos que hacer cirugía reconstructiva para ellos también. Aquí me imagino también, doctor Rodrigo Tejos, cirujano reconstructivo del Hospital de Puerto Montt, conversando aquí en el Café Express. Me imagino que aquí hay un trabajo de equipo, un trabajo multidisciplinario. Aquí intervienen también muchos de sus colegas, especialmente oncólogos, traumatólogos, me imagino. Hay toda una planificación, ¿no? Exactamente, de hecho, eso es tanto dentro como fuera del pabellón, y eso es súper importante de señalar. En pabellón nosotros trabajamos muy en conjunto con el equipo de traumatología, sobre todo con el equipo de mano que acaba de llegar el doctor Arturo Bingo, que en el fondo él hizo su formación en cirugía de mano reconstructiva, entonces estamos haciendo casos súper interesantes con él para reconstruir pacientes que han tenido lesiones graves de la mano, por ejemplo. Además de los traumatólogos, trabajamos con los neurocirujanos, con ginecólogos, con cirujanos digestivos, cirujanos de mama. En realidad, mi especialidad es un poco el comodín. Es como el amigo que tienen que llamar el fondo a hacer alguna velita de repente y me llaman siempre lo que oye, puedes pegarte una vuelta para acá. O los urólogos, en realidad con casi todas las especialidades de pabellón. Y fuera del pabellón, también es súper interesante decir que trabajamos muy en conjunto con el equipo de rehabilitación, porque después de una cirugía reconstructiva, lo más importante es la rehabilitación. ¿Cómo podemos hacer que el paciente vuelva a recuperar su función y se pueda, en el fondo, desenvolver en la vida diaria lo más parecido a como era antes de su accidente? Exacto. O sea, en el fondo, doctor Tejo, aquí hay como una comisión evaluadora, ya, que se ponen todos de acuerdo, porque no sé, y aquí acláremelo usted, ya,
Y acláreselo a la comunidad. A ver, yo me imagino que hay prioridades por todo lo que por todo lo que usted conversa ya. Y ahí, una vez que ya la junta médica se reúne, se califica al paciente para una cirugía reconstructiva, porque no sé si esto es a voluntad, digamos, o digamos, que un paciente diga, oiga, por favor, ayúdeme, doctor. ¿Cómo aplica esto? Claro, en general, para una cirugía reconstructiva de urgencia, el paciente llega a la urgencia con un accidente, un hueso al aire, No, claro, una ahí quemadura. no tiene oportunidad de elegir, En sí, realidad, pues. hay que hacer lo que hay que hacer. Pero, por ejemplo, si alguien tiene una malformación congénita del tórax, ¿ya? Pacientes hay un síndrome que se llama síndrome de Poland, en donde hay una malformación congénita del tórax, tienen ausencia del músculo pectoral, ausencia de la mama y pueden faltarle también algunas costillas. Entonces, esa es una cirugía súper compleja que tenemos que hacer en conjunto con los cirujanos de tórax. Nos reunimos en un comité, planteamos el caso, las imágenes, decimos, ya mira, yo como cirujano de tórax tenemos que reconstruir la pared torácica con costillas, ¿cierto? Hay que ponerle barras, etcétera. Y yo como cirujano plástico tengo que hacer la cobertura de eso con un músculo que saco de la espalda y llevo hacia adelante para tapar esta reconstrucción y luego pensar en cómo voy a reconstruir la mama de esta paciente. Entonces, efectivamente, para los casos complejos no, nos reunimos en comité, se plantean las mejores soluciones y en ese sentido me gustaría también aprovechar de contarle a la comunidad que este hospital regional, los recursos que tenemos, gracias a Dios, son de última tecnología. Yo aquí puedo hacer, nosotros como equipo, hacemos reconstrucciones súper complejas, ocupamos materiales de la mejor calidad y hemos hecho casos súper difíciles e interesantes con tecnología de punta, de tal forma que nuestra comunidad sí tiene salud de primera clase, de clase mundial, y es lo que muchos médicos jóvenes queremos hacer aquí y por eso estamos acá. Cuando yo tengo la camiseta puesta de este es mi hospital y quiero que acá se haga realmente la mejor medicina del sur de Chile, como muchos otros colegas. Y eso es lo que nos motiva en realidad a seguir haciendo lo que hacemos. Oiga, pero qué bueno que no empape de este entusiasmo, doctor, porque pocas veces se escucha este entusiasmo, y de verdad, y se lo agradecemos. Por ejemplo, en caso de los niños con labio fisurado, labio leporino, como muchos lo conocen, ¿hay un trabajo también con ello, o esto está excluido de las cirugías reconstructivas y va por otro programa? ¿Cómo aplica ahí? Mira, en ese ámbito está cirugía plástica infantil, que es Ya. quienes son manejan esto. Acá particularmente en el hospital está la doctora Andrea Schwanner, que es una seca, o sea, es una calidad humana increíble, técnicamente súper buena, y ella es quien maneja a los pacientes fisurados que en el fondo se ven en la etapa infantil, porque esto es parte de las garantías explícitas de salud, que son GES, en los cuales hay un programa, ¿cierto?, para ir haciendo la cirugía, y en ese sentido la doctora Schwanner es quien lidera. Y después cuando llegan a etapa adulto, a veces hay que hacer algunos retoques de cosas, ya sea de labio o de nariz, y ahí es donde entramos los cirujanos plásticos reconstructivos adultos. Ya los tomamos después de los 15 años normalmente a esos pacientes. Ah, pero qué bueno, hay un acompañamiento en este caso. Oye, doctor, estamos con Rodrigo Tejos, cirujano reconstructivo del Hospital de Puerto Montt, conversando acá en el Café Express. ¿Qué resultados se pueden esperar? Usted destacaba, valoraba la tecnología, la pasión que le colocan también todo el equipo en estos casos que muchas veces usted lo señalaba, son de extrema urgencia. ¿Hay caso emblemático o alguno que quiera destacar y que usted con los años que lleva en el hospital lo hayan marcado? Sí, mira, particularmente hay dos casos súper interesantes que me marcaron y que en el fondo fueron el fruto de esta unión multidisciplinaria de médicos jóvenes con la experiencia de cirujanos más experimentados, en el fondo que ya llevan más tiempo en el hospital, en donde pudimos sacar adelante dos casos. El primero fue un caso que hicimos con los neurocirujanos, en donde un paciente que era de Fresia tenía un tumor gigante en la espalda y que la verdad es que era súper difícil de manejar. El tumor, para que se hagan una idea, pesaba más de 40 kilos. O Uh, sea,
era una persona sobre otra persona. Entonces hicimos una cirugía muy larga, estuvimos más de 10 horas operando, 12, ya ni me acuerdo. Y ahí, en ese caso, el espíritu que logramos vivir en Pabellón fue algo súper lindo y yo creo que todos pusimos todas las ganas para poder sacar a ese paciente adelante y finalmente logramos sacar ese tumor, cerramos la herida y el paciente ahora hace una vida súper, súper más cercana a lo normal. O sea, le cambiamos la vida a ese señor. Fue un caso súper bonito. No sé porque igual fue localmente conocido ese caso de Sí, un señor de sí. Francia. Sí, sí, Eh, apareció en todos los medios, se destacó y de verdad que, oiga, yo creo que aquí, claro, pocas veces uno tiene la oportunidad de conversar con los verdaderos protagonistas de esto, sin desmerecer, por supuesto, al paciente que tuvo a lo mejor una vida súper complicada después de, y qué alivio después de ser atendido y lograr esta recuperación. Pero, oiga, a mí de verdad que me tiene sorprendido con el entusiasmo que nos cuenta todo, doctor. Y en el fondo la comunidad va a conocer al rostro, ¿ya? ¿Cierto? Del equipo y de verdad que se genera un feeling distinto. muchas gracias. Yo creo que nosotros como médicos, más allá de, ¿cómo decirlo? Dígalo De los, como le de los nazca beneficios nomás, doctor. personales que podemos percibir por la cirugía, tenemos que tratar de entregar a los demás los dones que nos dieron. Mm, Y eso, para mí al menos, se hace acá. Porque acá es donde la gente que más lo necesita requiere de especialistas que estén bien formados, que se hayan ido aparte. Yo hice todo mi estudio en la Universidad Católica, estudié medicina, después estudié cirugía general, después estudié cirugía plástica, estudié 14 años, y después de eso tenía la visión de un lugar donde realmente me necesitaron. Y empecé a buscar y por eso llegué acá, porque me pareció un proyecto súper bonito, con harta otra gente joven que quería hacer más o menos lo mismo que yo, y por eso estoy acá, en el fondo, para tratar de aportar a la comunidad y a los demás la oportunidad que me dieron a mí. Oiga, ¿y Porque de dónde usted, doctor? ¿Oriundo yo soy, de? yo soy de Los Ángeles, De la ciudad de está Los Ángeles, en la región del en Biobío. la región del Biobío, Ya, de ahí soy. pero muy Estudié bien. en Santiago, estuve 14 años y después nos vinimos para acá con mi señora. Eso, ¿y cuántos años lleva allá en Puerto Montt? Nosotros llegamos en 2023, llevamos 2 años y Ah, medio. ya en poco, pero ya lo adoptamos ya como puertomontino. ¿Ya? El clima es lo que más cuesta acostumbrarse, pero una Se cosa que, acostumbra. sí, Sí, en Los Ángeles llovía harto, en el invierno yo siempre crecí con lluvia, en el verano obviamente sea, está más calor, calor, pues. pero para mí la lluvia no es tema, de hecho es rico. Está bien, está bien. Oiga, y aquí viene la pregunta del millón, doctor. ¿Hay lista de espera para este tipo de intervenciones? Sí, pues, la verdad es Ya. que como en todas las patologías hay harta lista de espera, siempre hay, de hecho hay una especie de, no ley, sino que como un memo en donde se determina cuál es el orden en que uno tiene que seguir la lista de espera y en ese sentido siempre se priorizan pacientes primero oncológicos, que son GES, después oncológicos que no son GES, después casos que son agudos o de urgencia que hay que reconstruir ahora ya, y después entra en la categoría de la cronología en donde los pacientes se fueron ingresando a la lista de espera. Pero el hospital ha dispuesto una estrategia de como reactivación de pabellones, donde se está tratando de optimizar los tiempos quirúrgicos, optimizar las listas de espera, se están haciendo algunas especies de cirugías extra por medio de compras para agilizar las listas de espera y de esa forma poder llevar la salud a nuestra comunidad de forma un poquitito más rápida, a tratar de acelerar esto de las listas de espera. Es un esfuerzo que se está haciendo por todos los profesionales del hospital. Es súper importante transparentar esto, doctor, porque usted sabe que de repente redes sociales, la crítica es bien grande en contra de todos los profesionales ahí que se sacan la mugre día a día en el principal recinto hospitalario y a veces se desconoce lo que hay detrás también de todo esto y yo me imagino que muchas veces también
sienten la impotencia de ojalá poder abarcar mucho más, pero hay que ver también con qué recursos se cuenta. Afortunadamente usted también nos ha transparentado que se cuenta con tecnología de primer nivel, lo que le facilita mucho vuestra labor y en este sentido, bueno, hay que tener la paciencia y entender también de que esta priorización indudablemente que va a ayudar a personas que tengan más urgencia que otras, pero que no hay que perder la esperanza y que en algún momento determinado también le puede tocar a alguien que está ahí esperando un tiempito más, ¿no? Sí, porque, por ejemplo, a veces pasa que tenemos en la lista de espera, es un paciente, yo voy a operarlo de una cicatriz en el codo para tirar su codo, tuvo una quemadura, entonces hizo una cicatriz retráctil, lo voy a operar el viernes, todo bien, hasta que lamentablemente ocurre un incendio en una casa y llega un paciente muy quemado, Claro, intubado en la UCI, y evidentemente ese paciente va a tener prioridad por sobre el paciente electivo. Entonces ahí es donde la lista de espera, por pese a todo el esfuerzo que uno hace, se empieza a trazar un poquito más. Y en ese sentido, también llamamos a la comunidad a tener un poquito de comprensión con nosotros, que de ninguna forma nosotros queremos suspender pacientes o hacer esto lento, todo lo contrario, pero esas hay cosas que van más allá de nosotros y que obviamente tenemos que priorizar la vida del que lo necesita en ese momento. exactamente. Oye, doctor, yo le agradezco este rato también de honestidad, de transparencia y todo el éxito del mundo para usted y su equipo. De verdad, es una labor notable. Yo creo que hay muchos pacientes que después lo buscan para darle las gracias y siga con este mismo entusiasmo ayudando también a muchas personas y por lo que usted nos contaba ahí, yo creo que nadie puede quedar indiferente de la labor que ustedes realizan. Así que un abrazo para usted y un abrazo para todo el equipo también del hospital. Muchas gracias, un abrazo también de vuelta y para toda la comunidad que nos está escuchando. Que esté, Nos vemos. que esté muy bien, que tenga una muy buena jornada. Y ustedes escuchaban al cirujano reconstructivo del Hospital de Puerto Montt, Rodrigo Tejos, aquí en el Café Express. Y en un par de minutos más vamos a estar con nuestro amigo ya, pues, amigo de la casa ya, el médico Torrino.